Buenas tardes. La producción del presente video obedece a una estrategia de evaluación de la asignatura de Derecho Constitucional, Derecho Semipresencial de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos, Ezequiel Zamora, en la ciudad de Barinas. El equipo de trabajo está conformado por Naibet Berríos, Argelia Angulo y quienes habla Orlando Cárdenas. El tema a exponer se denomina Derechos Humanos, suspensión de las garantías en el estado de excepción. En lo que compete a mi exposición, les voy a hablar acerca de generalidades sobre los derechos humanos y los estados de excepción en nuestro país. Con relación a los derechos humanos, podemos decir que son cualidades o instrumentos que son inherentes al ser humano, a la raza humana, y que son irrevocables, son intachables y que es como mínimo es inherente al ser humano. Uno de ellos es el derecho a la vida, el derecho a una ciudadanía, el derecho a una identidad, el derecho a ejercer y a tener una personalidad jurídica, entre otros, quienes les van a hablar mis compañeras de equipo. En la segunda parte, que se refiere a los estados de excepción, les digo que es un vocablo relativamente nuevo en el aspecto jurídico venezolano y se trata en la Constitución del año 1961 se denominaba como suspensión de las garantías y estado de emergencia. Ya en la Constitución del 99 aparece como estado de excepción y cuando se presenta la situación debe ser calificada si se trata de una alarma pública o se trata de un estado de sitio. Igualmente, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se refiere a estos casos de emergencia cuando se habla de estados de urgencia, de necesidad y de excepción referidos en el capítulo 2, título 7 de la Constitución Nacional. Una vez que ya ha sido calificado el estado de sitio, pues se cae en la figura del estado de sitio. ¿Qué es el estado de sitio? El estado de sitio es una disposición legal, por supuesto prevista de antemano, preparada de antemano, por medio del cual el poder civil le transfiere al poder militar el control de la calamidad pública que se haya presentado en el caso cuando se presenta la intranquilidad pública en la población, que no puede ser controlado por los medios regulares que existen, y ahí es cuando el poder civil le cede el poder militar para que se restituya la paz nacional y exista un robustecimiento por parte del Ejecutivo Nacional. Esta estado de excepción, para que se dé el estado de sitio, tiene que ser realmente una situación en la cual lo amerite. Por ejemplo, en los casos de que se presente una guerra extranjera, una invasión extranjera, o que internamente ocurra una actividad, una insurrección nacional que amerite ser controlado por esta vía. Seguidamente, mi compañera Argelia Angulo les tiene otro punto de vista, otro punto dentro de los estados de excepción. Sí, muy bien. Mi nombre es Argelia Angulo y vamos a conversar acerca de lo que es los estados de excepción, pero su régimen jurídico. El régimen jurídico de los estados de excepción está fundamentado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, promulgada en 1999, así como la Ley Orgánica de los Estados de Excepción. En este sentido, lo que es la definición de estado de excepción aparece explícito en el artículo 337 de la Constitución, definiéndola como todas aquellas circunstancias de orden político, económico, social, natural, ecológico, que alteran el orden y puede conducir a la inseguridad de la nación, de las instituciones o de los ciudadanos y ciudadanas. Este mismo citado artículo establece que es competencia del presidente de la República de haber estado de excepción el de restringir
las garantías de los derechos constitucionales, salvo los referidos a la vida, a la información o la prohibición de la incomunicación, de la tortura y otros derechos intangibles. Cabe destacar que es competencia únicamente, según el artículo número 236, el ordenal número 7, del presidente o presidenta de la República, el de decretar estado de excepción o restricción de las garantías. El artículo 45 de la Constitución también establece la prohibición a la autoridad pública, sea civil o militar, de prestarse a lo que es la desaparición forzosa de personas. Esto, con base a todo lo antes expuesto, nos podemos dar cuenta que el hecho de declarar estado de excepción no conduce al irrespeto o a alterar el orden de los principios que fundamentan el Estado de Derecho. Recuerden que el Estado de Derecho es la organización de un Estado fundamentado en una organización jurídica. En este sentido, el artículo número 2 de la Constitución establece que estos principios serían o valores, por ejemplo, el de la vida, el de la libertad, el de la solidaridad, derechos humanos, ética, pluralismo político, vitales para la vida armónica en sociedad. Ahora bien, lo que se refiere al decreto de estados de excepción, esto aparece delimitado en el artículo 339 de la Constitución, y podemos ver que esto lo puede hacer el presidente de la República de ser estrictamente necesario y para dar alternativa de solución a una alteración o problemática grave que se presente en el país. Y este artículo también dice que para nosotros introducir un decreto de estado de excepción se debe hacer 8 días después de haberlo decretado, se debe introducir y presentarlo a la Asamblea Nacional o al comité especial que lo recibe, ¿no? Esto para que sea revisado y aprobado. Y posteriormente también a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con la finalidad de darle un carácter constitucional. En este orden es importante destacar también que este artículo 339 habla sobre que este tratado o esta declaratoria debe ser apegada a los principios y a las garantías del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y políticos y de los convenios de los derechos humanos, el Convenio Americano de los Derechos Humanos. Asimismo, el artículo 5 de la Ley Orgánica también establece acerca de que tiene que tener un tiempo específico, no puede tener mucha extensión, sino que estaba conducida hasta que el orden público o la alteración que haya ocurrido se solvente, entonces ese es el límite de duración, pero no puede extenderse por más plazo. Ahora, en cuanto a los límites, esto también está explícito en el artículo 339 de la Constitución y habla sobre los límites materiales, que nunca deben contradecir o ir en contra a los derechos humanos intangibles, ¿sí? Ahora a continuación mi compañera Gladys dará su punto de vista conforme al tema. Bueno, así como han planteado nuestros compañeros, vamos a hablar un poco de los controles de los decretos de estado de excepción. Todo acto del poder público tiene controles o está sometido a diversos controles. En este sentido, el decreto de estado de excepción es un acto del poder público, por tanto, existen controles objetivos y controles subjetivos. El control objetivo bien lo explicaba la compañera Argelia, donde nos explicaba que el decreto de estado de excepción, después de haber sido dictado por el Ejecutivo, debe enviarse a la Asamblea Nacional para su revisión y aprobación. Ese es un control. Y el segundo control objetivo es por la sala situacional, que debe ser enviado a la sala situacional para su control de constitucionalidad y por supuesto está sujeto entonces, avalado por la Constitución en el artículo 339. El control subjetivo se refiere a que lo aplican los ciudadanos y ciudadanas que se sienten que esas garantías, que esos derechos están siendo, o ese estado de decreto de excepción va en contra de esos derechos y garantías de esas personas que no se sienten de acuerdo con ese estado de excepción. En este sentido, esas personas tienen dos opciones. Uno, interponer un recurso de nulidad por inconstitucionalidad, pero también entonces tienen el otro recurso que pueden imponerlo como un acto que va en contra de su ciudadanía. En este sentido, ese acto se le llama a esos actos normativos que son inconstitucionales.
En los dos casos, cada ciudadano entonces puede pedir, solicitar que los efectos de este estado de excepción sean parcialmente limitados o eliminados, esos efectos del estado de excepción. Entonces tenemos los controles objetivos y subjetivos. En este sentido, la ley orgánica de estados de excepción nos dice los principios en los cuales deben estar enmarcados estos decretos. El primero de ellos es la proporcionalidad. Todo acto de decreto de estado de excepción tiene que ser proporcional al problema que se va a resolver, a la materia que se va a resolver y a la naturaleza de la aplicación de ese estado de excepción. También la duración limitada, como lo decía la compañera, los actos de decretos de estado de excepción son medidas que no son permanentes, por tanto tienen una duración límite, ¿verdad? Una duración que debe ser lo más rápido posible para solventar la situación. El tercer principio es las garantías de no restringible. Aun cuando el decreto de estado de excepción se aplique, hay garantías que no pueden eliminarse, como por ejemplo el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la personalidad jurídica, el derecho a la participación, al sufragio, a la igualdad ante la ley, a la retroactividad ante la ley y por supuesto, además de ello, la justicia, la armonía y la paz dentro de una sociedad. En este sentido también tenemos los estados de alarma, que son esos principios, ¿verdad?, que se da porque el Ejecutivo asume decretar un estado de alarma por una situación que es de naturaleza anormal y que está estipulado dentro de 30 días, prorrogable 30 días. Están también los estados de emergencia económica que se dan cuando una situación anormal va a influir en la vida económica de la nación y para su protección se decretan los estados de emergencia económica que pueden durar 60 días con 60 días prorrogables. También está el estado de conmoción interna que se da cuando elementos están conmoviendo el orden público que ponen en peligro la seguridad ciudadana y también de las instituciones. En este sentido, estos estados pueden durar 90 días, prorrogables 90 días. Existen también los estados de conmoción exterior, que son aquellos que se dan cuando hay elementos desde el punto de vista internacional que van en contra de la República y protegiendo entonces esos intereses de nuestra nación, de esa República, se decretan con un periodo de 90 días, prorrogable por 90 días. Está también la obligación de cooperación. Todo el estado de excepción necesita la cooperación de todos los ciudadanos para que sea efectivo y se dé de manera efectiva, así como también la fuerza y rango de ley. Todo estado de excepción tiene fuerza y rango de ley. Por lo tanto, si en la Constitución existen algunos artículos que no se corresponden, ¿verdad?, en ese estado de excepción, debe cumplirse el estado de excepción que se haya aplicado y que se haya aprobado por el periodo de días. Entonces el estado de excepción está por encima en ese periodo de tiempo de las leyes. La movilización es otro de los principios. El Ejecutivo puede movilizar los componentes o toda la Fuerza Armada cuando lo requiera y esa movilización entonces es controlada por los artículos y por las leyes de la Constitución. Y evidentemente entonces el estado de excepción, tal como lo decíamos, se da cuando hay una naturaleza que no es normal, que haya anormalidad y que se aplica para garantizar la seguridad ciudadana, el orden interno, la paz, las instituciones y cuidar ante todo la estabilidad de una nación.